De un lado, la autoridad tirana de un juez intocable, del otro, la inquebrantable dignidad de una heroína de guerra. El juez Harold Morales cometió la insolencia de ordenar que Patricia Farias se quitara su medalla de honor, vociferando que allí no era un desfile militar, con un único propósito: humillarla públicamente y minar su prestigio para siempre. Lo que él jamás podría suponer es que esa afrenta descarada era el detonante perfecto en un plan meticuloso arquitectado durante 6 meses. Un astuto designio para desenmascarar una corrupción sistémica que no involucraba solo la negación indebida de beneficios, sino también el desprecio y el prejuicio arraigado contra familias de soldados negros. Esta no es meramente una crónica sobre racismo velado e injusticia institucional. Es la narrativa de cómo la general Patricia Farias transformó la arrogancia de su verdugo en el arma definitiva para reformar un sistema y restituir el honor de muchos. Antes de que te detalle, con vivacidad y precisión, cómo se desarrolló este enfrentamiento épico en el Tribunal de San Pedro, tengo una petición vital que fortalece inmensamente la misión de nuestro canal. Pausa este video ahora mismo. Con seriedad puedes pausarlo. Y registra en los comentarios desde qué ciudad y nación nos estás viendo. Leo cada uno de los mensajes y me quedo profundamente impresionado al atestiguar el alcance global de nuestra voz. ¿Ya has contribuido con tu ciudad? Excelente. Entonces, aprovecha estos breves instantes y efectúa tu inscripción en el canal y concédenos tu me gusta en este video. Esa acción asegura que YouTube continúe presentándote más relatos de coraje y equidad como este. Entonces, prepárate, porque la jornada de la general Patricia Farias es el testimonio incuestionable de que la dignidad no se doblega y su esencia se graba en cada acto de justicia que hacemos resonar. Vamos a la historia. Era un día gris y húmedo en el Tribunal de Distrito de San Pedro, en la Ciudad de México. A los 42 años, la general Patricia Flores, la primera mujer negra en ostentar 3 estrellas en el Ejército de México, entró en el imponente edificio con su uniforme impecable. Su misión era simple, pero cargada de significado: apoyar a la viuda de un soldado caído en combate, una mujer sencilla que buscaba la pensión de su marido muerto en una misión de paz en un área remota. En el pecho de Patricia brillaba discretamente su medalla de honor, una condecoración conquistada con sudor, sangre y valentía en Kandahar. El juez local, Harold Morales, un hombre blanco de 61 años, nunca había servido un solo día en las Fuerzas Armadas. Gobernaba aquel tribunal desde hacía casi 3 décadas, como si usara toga y corona. Su semblante autoritario y su voz estridente eran su marca registrada. Al ver el brillo sutil de la condecoración en el pecho impecable de la general, se sintió desafiado, como si su autoridad fuera cuestionada por aquella insignia. Ordenó, con voz retumbante, que se quitara esa porquería, vociferando que allí no era un desfile militar, sino un tribunal de justicia. Patricia, manteniendo la columna recta y la mirada firme, explicó con calma que llevaba la medalla en memoria de los que no volvieron de Kandahar. Por el minúsculo temblor en la comisura de la boca del magistrado, ella se dio cuenta. La afrenta, tan pública e innecesaria, era el gatillo que había venido a buscar desde hacía 6 meses. Desde que descubrió que el juez Morales negaba sistemáticamente beneficios a familias de soldados negros, 28 casos, todos archivados bajo tecnicismos absurdos y burocráticos, la general Patricia había montado una operación digna de una campaña militar en territorio hostil. Sabía que la justicia no vendría por canales convencionales. Cámaras minúsculas fueron hábilmente cosidas en su uniforme, imperceptibles a una mirada desatenta. Veteranos de guerra, hombres y mujeres de todas las edades y etnias,
fueron estratégicamente posicionados en la galería del tribunal, sus ojos fijos en cada movimiento del juez. Un periodista independiente, conocido por su integridad y coraje, grababa todo con su celular disfrazado entre el público. Y, al acecho, fuera del tribunal, el coronel retirado Marcos Vidal, su mentor jurídico y un estratega brillante, aguardaba con un habeas corpus listo para ser presentado en el momento exacto. Cuando Patricia, con la voz serena y la postura inquebrantable de una militar experimentada, se negó a quitarse su medalla, el juez Morales sintió su autoridad desafiada de forma insolente. Furioso, golpeó el mazo de madera con un golpe seco que resonó por todo el salón. El sonido cortando el aire como un trueno. ¡Desacato!, vociferó, las venas de su cuello saltando, e inmediatamente ordenó que esposaran a la oficial. A su lado, abogados corporativos de trajes caros, que se lucraban negando pensiones de soldados, sonreían con satisfacción cínica, sus rostros contraídos en expresiones de triunfo. En el público, veteranos canosos, muchos con cicatrices visibles de batallas pasadas, se levantaron en silencio, con los hombros erguidos en una solidaridad que no necesitaba palabras. El guardia Rodríguez, también un excombatiente, con el uniforme impecable y una mirada que ya había visto mucha injusticia, dudó por una milésima de segundo antes de poner las esposas en las firmes muñecas de Patricia. Sabía quién era ella. La reputación de la general Farias resonaba por los pasillos del cuartel, y la incongruencia de esa orden era flagrante. Patricia, notando la vacilación del hombre y la angustia en sus ojos, parpadeó discretamente en señal de tranquilidad. Ella tenía el control, incluso esposada. Cada segundo de esa escena era transmitido en vivo a 3 poderosas organizaciones de derechos civiles, 2 congresistas influyentes y 5 de las mayores redacciones nacionales que seguían cada movimiento a través de transmisiones ocultas y celulares disfrazados. Bastaron 45 minutos para que el coronel retirado Marcos Vidal, su mentor y estratega, entrara en la sala del tribunal con una comitiva que haría temblar a cualquier juez. Con él venían fiscales federales con semblantes serios, la jueza retirada Rebeca Sánchez, una figura legendaria del Poder Judicial, conocida por su integridad implacable, y el congresista Ricardo Vargas, presidente de la Comisión de Derechos Civiles, cuya presencia por sí sola ya denunciaba la gravedad de la situación. Ante los lentes de las cámaras y los micrófonos que surgieron como un ejército invisible, revelaron 23 horas de grabaciones en las que el juez Morales, sin saber que estaba siendo filmado, llamaba a los peticionarios negros gentuza pedigüeña y se jactaba de poner a las mujeres en su lugar. El magistrado, pálido y con la frente sudada, intentó alegar autoridad, pero sus propias palabras, reproducidas en estéreo en la pantalla grande, con una claridad ensordecedora, lo hundieron irremediablemente. Bajo orden federal explícita e irrevocable, la general Patricia Farias fue inmediatamente liberada, sus esposas retiradas con la prisa de quien intenta borrar un error garrafal. Su libertad fue celebrada con un suspiro colectivo de alivio por parte de los veteranos en el público, que aplaudieron discretamente, pero con fervor. El juez Harold Morales, antes omnipotente en su trono, fue suspendido de sus funciones con efecto inmediato y escoltado fuera del edificio que siempre consideró su feudo personal. La escena de su salida, con el rostro pálido y la cabeza gacha, mientras era llevado por agentes federales, fue un espectáculo que nadie presente olvidaría jamás. El símbolo de su caída era tan flagrante como la arrogancia que había exhibido minutos antes. La caída del juez Morales desencadenó un efecto dominó que reverberó por todo el sistema judicial.
se inició una revisión urgente de 143 sentencias dictadas por él y sus colegas, prometiendo exponer años de decisiones viciadas por el prejuicio y la corrupción. En pocas semanas, 17 colegas cómplices, que se beneficiaban o hacían la vista gorda a sus prácticas, fueron destituidos de sus cargos en una limpieza sin precedentes. Además, se interpuso una demanda colectiva de 200 millones de pesos contra la aseguradora que había contratado a los abogados corporativos presentes, que se lucraban con la denegación indebida de pensiones. El escándalo se convirtió en un antes y un después, exponiendo las entrañas de un sistema podrido y la necesidad urgente de reforma. 6 meses después del escándalo que sacudió al Poder Judicial, la general Patricia Farias asumía el cargo de subsecretaria de Asuntos de Veteranos, un nombramiento por unanimidad en el Senado de México que reverberó como un trueno, validando su lucha y su integridad. Su ascenso fue rápido y merecido, un reflejo directo de su coraje al exponer la corrupción. La viuda Roberts, cuya causa había sido el catalizador de la visita de Patricia al Tribunal de San Pedro, finalmente recibía íntegramente las pensiones de su marido, ahora reconocido oficialmente como un héroe nacional. Ese dinero, que antes había sido negado por burocracias y prejuicios, era un bálsamo para la familia, un reconocimiento tardío, pero fundamental, del sacrificio realizado. El periodista David Chen, que había grabado cada detalle de la humillación en el tribunal con su celular, ganó un prestigioso premio Pulitzer por su serie de investigación titulada Toga y Prejuicio, que desenmascaró la podredumbre del sistema. Sus reportajes se convirtieron en lectura obligatoria en facultades de periodismo y derecho. Y el guardia Rodríguez, aquel que había dudado antes de esposar a Patricia, fue ascendido a jefe de seguridad del nuevo Foro Federal, un puesto de confianza en un ambiente ahora más justo. En un gesto de profunda gratitud y respeto, bautizó a una de sus hijas gemelas como Patricia, en honor a la mujer que le había mostrado que obedecer órdenes injustas es una elección personal, no un deber incuestionable, y que la verdadera lealtad reside en la defensa de la justicia. En cuanto al juez Harold Morales, destituido del Colegio de Abogados y procesado por múltiples violaciones de derechos civiles, encontró su nuevo trono como vigilante nocturno de un centro comercial en la periferia de la Ciudad de México. Aquel hombre que antes gobernaba con mano de hierro en un tribunal, ahora patrullaba pasillos vacíos y observaba escaparates cerrados, un símbolo melancólico de su propia ruina. Las noches eran largas y silenciosas, llenas solo por el eco de sus pasos y el débil zumbido de las luces de neón. Desde su garita, donde la televisión permanecía encendida a un volumen bajo, observaba, con el rostro contraído en una mezcla de amargura e incredulidad, la ceremonia en la que la expresidiaria por desacato, la general Patricia Farias, recibía la medalla presidencial de la libertad. Era un contraste cruel. La mujer que intentó humillar públicamente ahora era una heroína nacional, mientras él, el poderoso magistrado, se marchitaba en el anonimato de un subempleo. Cada aplauso que Patricia recibía era un clavo en el ataúd de su propia dignidad. En el discurso de toma de posesión como subsecretaria, Patricia Farias no mencionó venganza, rencor ni la humillación que sufrió. En su lugar, habló de estrategia, un lenguaje que dominaba con maestría desde los campos de batalla. Dijo que había aprendido en el extranjero, en misiones complejas y peligrosas, que la única manera eficaz de desarmar minas terrestres no es ignorarlas o temerlas, sino estudiarlas profundamente, entender sus mecanismos hasta que exploten, irónicamente, en las manos de quien las plantó. Era una metáfora poderosa que resonaba con su propia historia de desenmascarar la corrupción de Morales.
Cuando el poder intenta humillar a quien lleva medallas conquistadas con sudor, sangre y sacrificio, concluyó Patricia, su voz fuerte y clara, resonando por el auditorio. El deber de quien ha servido es mostrar que la dignidad no se rinde al sonido de un martillo. Se graba en cada acto de justicia que hacemos resonar. El honor no puede ser quitado por un decreto, se conquista en la batalla diaria contra la injusticia. En el público, familias de soldados antes ignoradas, muchas de ellas víctimas de las decisiones de Morales, levantaron fotos de sus seres queridos y soltaron un aplauso que para Patricia pareció la artillería de la esperanza, el sonido de una nueva era. La narrativa que había comenzado con una petición arrogante para quitarse una medalla, un símbolo de honor, terminaba allí, transformando un intento de silenciamiento en una profunda reforma sistémica del poder judicial militar. La exposición de la corrupción de Morales no fue un evento aislado, sino el detonante de una serie de cambios. Se implementaron nuevos protocolos para proteger a los denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones sobre casos de discriminación racial y de género se intensificaron, y el caso del juez Morales se convirtió en un estudio obligatorio en las academias militares y de derecho en todo el país. Un ejemplo vívido de cómo el poder puede ser corroído por la ausencia de ética y por el prejuicio. La general Patricia Farias, con su ascenso y su inquebrantable búsqueda de justicia, inspiró a una nueva generación de militares y profesionales del derecho. Demostró que el verdadero liderazgo no se mide por el número de estrellas en el hombro, sino por el coraje de defender a los más vulnerables y de desenmascarar la corrupción, incluso cuando se esconde en las más altas esferas del poder. Su historia resonaba en cada auditorio, en cada nueva familia de veteranos que finalmente recibía sus derechos, un himno a la dignidad que, cuando es silenciada, encuentra formas aún más potentes de resonar y transformar. En su discurso de toma de posesión, Patricia no mencionó venganza, habló de estrategia. Dijo que había aprendido en el extranjero que la única manera de desarmar minas es estudiarlas hasta que exploten en las manos de quien las plantó. Era una metáfora que encajaba perfectamente en su propia jornada. La forma en que había pacientemente reunido pruebas contra Morales, esperando el momento adecuado para que la verdad saliera a la luz y desmantelara la red de corrupción. Su voz era tranquila, pero firme, y cada palabra cargaba el peso de una verdad innegable. Cuando el poder intenta humillar a quien lleva medallas conquistadas con sangre, concluyó, el deber de quien ha servido es mostrar que la dignidad no se rinde al sonido de un martillo. Se graba en cada acto de justicia que hacemos resonar. En el público, familias de soldados antes ignoradas levantaron fotos de sus seres queridos, muchos con lágrimas en los ojos, y soltaron un aplauso que parecía la artillería de la esperanza. La narrativa que había comenzado con una petición para quitarse una medalla terminaba allí, transformando un intento de silenciamiento en una reforma sistémica del poder judicial militar, un testimonio del poder de la verdad y de la resiliencia. La narrativa que había comenzado con una petición arrogante para quitarse una medalla, un símbolo de honor y sacrificio, terminaba allí, transformando un intento de silenciamiento en una profunda reforma sistémica del poder judicial militar. La exposición de la corrupción de Morales no fue un evento aislado, sino el detonante de una serie de cambios que desde hacía mucho eran necesarios, pero que solo el coraje de Patricia hizo posibles. Se implementaron nuevos y rigurosos protocolos para proteger a los denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas, incentivando una cultura de transparencia y ética, donde la denuncia de irregularidades era vista como un acto de lealtad y no de traición.
Las investigaciones sobre casos de discriminación racial y de género se intensificaron en todas las esferas del sistema militar, y el caso del juez Morales se convirtió en un estudio de caso obligatorio, un ejemplo de advertencia en las academias militares y de derecho en todo el país. Él era ahora un testimonio vivo de cómo el poder puede ser corroído por la ausencia de ética y por el prejuicio ciego, y de cómo la verdad, por más que intenten esconderla bajo pilas de burocracia y privilegios, siempre encuentra un camino para salir a la luz y exigir justicia, transformando el dolor y la humillación en una fuerza imparable para el cambio y la dignidad. El ascenso de la general Patricia Farias, tras el escándalo de Morales, no fue solo una victoria personal, se convirtió en un faro para aquellos que durante años habían sido silenciados por el sistema. Su historia resonaba en cada pasillo del poder, en cada reportaje de investigación que David Chen continuaba publicando. Demostró, sin alardes, que el verdadero liderazgo no se mide por el número de estrellas en el hombro, sino por el coraje indomable de defender a los más vulnerables y de desenmascarar la corrupción, incluso cuando se esconde en las más altas e intocables esferas del poder. Era un testimonio vivo de que la dignidad, cuando es silenciada, encuentra formas aún más potentes de resonar y transformar el statu quo. Su ejemplo inspiró a una nueva generación de militares y profesionales del derecho, que pasaron a ver en la integridad un valor innegociable. Patricia no solo exigió justicia para la viuda Roberts, encendió una chispa de esperanza en innumerables familias que, como la de ella, habían sido víctimas de la arrogancia y el prejuicio. La sonrisa agradecida de cada veterano que finalmente recibía sus derechos era, para Patricia, una condecoración más valiosa que cualquier medalla, un recordatorio constante de que su lucha, iniciada por un gesto de falta de respeto, había pavimentado un camino hacia un futuro más equitativo y justo. Mientras Patricia Farias ascendía a un puesto de tal responsabilidad e impacto social, el juez Harold Morales continuaba su descenso al purgatorio personal. Desde su garita, que apestaba a café recalentado y desesperación, seguía, a través de la pequeña pantalla de un televisor de tubo con interferencias intermitentes, el noticiero que exhibía en letras grandes los nuevos triunfos de la mujer que había intentado aplastar. Veía las imágenes de familias de veteranos, antes invisibles y silenciadas, ahora sonriendo al recibir los beneficios que les correspondían por derecho, gracias a la general Farias. El rostro de Morales, antes arrogante e intocable, ahora estaba marcado por una mezcla de amargura corrosiva y una desesperación silenciosa, una pesada carga que lo acompañaba en cada turno de vigilancia. Cada noticia sobre el éxito de Patricia, cada aplauso que ella recibía en eventos públicos era un martillo implacable en su propio ataúd moral. La expresidiaria por desacato, la misma mujer a la que había mandado esposar y humillar ante un público complaciente, ahora era una inspiración nacional, una voz potente que resonaba por los pasillos del poder y en los hogares de los más humildes. Mientras tanto, él, el otrora poderoso magistrado, se marchitaba en el opresivo anonimato de un subempleo, su toga reemplazada por un uniforme de seguridad con el emblema de un centro comercial en la periferia de la ciudad. La ironía era cruel, un castigo poético para la arrogancia que lo había consumido. Con cada nueva transmisión de televisión que mostraba el brillo sereno de la medalla presidencial de la libertad en el pecho de la general Farias, Morales sentía un sabor amargo y metálico en la boca, el sabor de su propia ruina. La imagen de ella, altiva y honrada, era un tormento constante, un cruel espejismo de todo lo que había perdido. Se veía atrapado en un laberinto de arrepentimiento y resentimiento. Cada minuto de su vigilia nocturna
extendiéndose como una eternidad. Los pasillos vacíos del centro comercial, antes solo un escenario para su nuevo y humilde trabajo, se convirtieron en el silencioso escenario de su castigo diario, donde los ecos de su arrogancia pasada reverberaban en un silencio ensordecedor. La brisa fría del aire acondicionado del centro comercial, que antes pasaba desapercibida, ahora parecía susurrar las risas y los aplausos que Patricia recibía en sus nuevos y grandiosos escenarios, mientras él se encogía en su insignificancia. El contraste era una tortura lenta, pero incesante. Su caída no fue solo financiera o profesional, fue una desintegración completa de su identidad, de ese estatus que tanto valoraba y que ahora se desvanecía como arena entre los dedos. La mujer a la que había intentado silenciar y aniquilar públicamente por un mero símbolo de honor, se convirtió, irónicamente, en su verdugo más implacable. La vida de Patricia era la prueba viva de que la dignidad no se doblega, no se rinde, y mucho menos se borra. Se arraiga, florece y se eleva, incluso frente a los intentos más crueles de humillación, y su ascenso se convirtió en el oscuro espejo de la debacle de Morales. Con cada nuevo día, la general Farias consolidaba su legado, mientras el exjuez, confinado en su pequeña garita, se veía forzado a presenciar, impotente, el triunfo de aquello que más despreciaba. La historia que había comenzado con la general Patricia Farias, entrando al tribunal para defender a una viuda de soldado y viendo su medalla de honor ser irrespetada por un juez arrogante, terminaba ahora con una profunda reforma sistémica del poder judicial militar. La exposición de la corrupción de Harold Morales no fue un evento aislado. Actuó como el detonante de una serie de cambios que desde hacía mucho eran esperados y necesarios, pero que solo el coraje de Patricia hizo posibles. Se implementaron nuevos y rigurosos protocolos para proteger a los denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas, incentivando una cultura de transparencia y ética, donde la denuncia de irregularidades era vista como un acto de lealtad y no de traición. Las investigaciones sobre casos de discriminación racial y de género se intensificaron en todas las esferas del sistema militar, y el caso del juez Morales se convirtió en un estudio de caso obligatorio, un ejemplo de advertencia en las academias militares y de derecho en todo el país. Él era ahora un testimonio vivo de cómo el poder puede ser corroído por la ausencia de ética y por el prejuicio ciego, y de cómo la verdad, por más que intenten esconderla bajo pilas de burocracia y privilegios, siempre encuentra un camino para salir a la luz y exigir justicia, transformando el dolor y la humillación en una fuerza imparable para el cambio y la dignidad. La magnífica trayectoria de la general Patricia Farias revela que la grandeza humana se manifiesta no en títulos o condecoraciones, sino en el inquebrantable coraje de defender a los oprimidos y desenmascarar la iniquidad. Aquella mañana gélida en el Tribunal de San Pedro, que se inició con un vil acto de afrenta, culminó en la reforma de un sistema corrompido y en la restitución de la dignidad para innumerables almas que ansiaban justicia. La saga inspiradora de la general Farias es una invitación incisiva a la introspección. ¿Somos definidos por la jerarquía que ocupamos o por la integridad que cultivamos en medio de la adversidad? Ella nos demuestra que el verdadero poder no reside en aplastar a los frágiles, sino en alzar la voz, desenmascarar el prejuicio e inspirar una transformación duradera. La justicia, a veces, no alardea, sino que se manifiesta en actos valientes que resignifican el pasado y forjan un futuro más equitativo. Si esta narrativa te impulsó a no silenciarte ante la injusticia y a creer que el honor prevalece sobre la arrogancia, comparte este video con todos los que necesitan escuchar este mensaje revitalizante. Dinos en los comentarios,
¿Qué aspecto del viaje de la general Farias más te respetó y te hizo reflexionar? ¿Qué te enseñó esta historia sobre la perseverancia y la búsqueda de la verdad? No olvides también suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que inspirarán tu alma. Cada suscripción y cada me gusta nos impulsa a llevar estas profundas narrativas a una audiencia aún mayor. La trayectoria indeleble de la general Patricia Farías graba en nuestra memoria que la dignidad es una fuerza inestimable. Permanece con nosotros, pues cada semana tendremos una nueva saga que te hará ponderar, emocionar y quizás encontrar el coraje para defender lo que es correcto en tu propia vida. Un caluroso abrazo y hasta el próximo contenido.